Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Al hablar de piratas, vienen a nuestra mente muchas preguntas a responder. ¿Quiénes fueron estos hombres? ¿Cuáles eran sus móviles? El término ha tenido dos definiciones. Es la primera la que nos compete, la cual está asociado al individuo que cometía robos, incendios o secuestros en alta mar. La historia de la piratería ha ido asociada desde los más notorios como Henry Morgan y Barba Negra, hasta mujeres como Mary Read y Anne Bonny. Según Moira Butterfield, esta actividad fue obra de personas sin escrúpulos, capaces de lo que sea por dinero, desde únicamente robarlo hasta asesinar o inclusive traicionar a su nación, como fue el caso de las guerras napoleónicas, donde traicionaron a la nación al vender secretos y dar asilo a espías franceses. En la actualidad se tiene una imagen romántica de ellos, porque se los asocia con las islas tropicales y hay un encanto en torno a ellas. A continuación nos enfocaremos a hablar de las vidas de los piratas que formaban parte de la llamada Edad Dorada, la cual es conocida así porque fue la época en que operaron los más notorios. Muchos historiadores difieren sobre los años de duración de esta era. David Cordingly, quien es considerado la máxima autoridad en la historia sobre los piratas, señala que fue desde 1650 hasta 1710. Aunque muchos otros toman como referencia del año de 1700 al 1720. Ahora toca que conozcan a un corsario estadounidense. Era capitán de la marina mercante, uniéndose a la marina al momento que estalló el movimiento por la independencia del país. Fue un líder muy efectivo, recordado por sus dos famosas expediciones por la costa británica. Se hizo conocer como pirata ante los británicos, por ser una gran amenaza. Este hombre es John Paul Jones. La presente cápsula es para que conozcan la vida de este hombre. Después de lo mismo revisaremos si existe alguna representación del mismo dentro de los medios de comunicación. Acompáñenme en este recorrido.
Biografía. Nació el 6 de julio de 1747 en la finca de Aberglen, cerca de Kirkbrand, en el condado de Kingscombe, en la costa sureste de Escocia. Hijo de un jardinero, sus padres se casaron el 29 de noviembre de 1733 en New Haven, en el mismo condado. John Paul, como se le conocía en esa época, comenzó su carrera marítima a los 13 años, al navegar desde Whitehaven, en el condado de Cumberland, al norte de Inglaterra, a bordo del Friendship, como aprendiz de a bordo, bajo las órdenes del capitán Benson. Virginia fue el destino de muchos de los viajes de Paul. Por varios años sirvió en la Marina Mercante Británica. Navegó a bordo de varios mercantes y esclavistas. En el año de 1664 estuvo a bordo del King George, donde a los 17 años era tercer oficial. Para 1766 comenzó a sentirse incómodo con la esclavitud. Abandonó su prestigiosa posición en el año de 1768. Volvió al Two Friends, en aquel momento atracado en la colonia británica de Jamaica. Obtuvo un pasaje de regreso a Escocia, donde consigue otra colocación. Su carrera avanzó rápidamente. En su siguiente viaje a bordo de un bergantín de nombre John, zarparía el puerto en 1768. Al momento que el capitán y el oficial mayor murieron víctimas de la fiebre amarilla. La tripulación votó para que John Paul adquiriera la capitanía. Él navegó el barco de regreso a un puerto seguro. En recompensa por esa hazaña, los propietarios de la embarcación deciden nombrarlo capitán. Le otorgan el 10% de la carga. Después de lo mismo, lideraría 2 viajes a las Indias Occidentales, antes de encontrarse con nuevas dificultades. En 1770 realizaría su segundo viaje. Hizo azotar a uno de sus tripulantes, quien intentó fragar un motín en su contra, ya que exigía el pago anticipado de los salarios. Dio lugar a una serie de acusaciones en su contra, donde referían que era innecesariamente cruel. Acusaciones que inicialmente fueron desestimadas, pero debido a la muerte del marinero una semana después, su perfecta reputación quedó por los suelos. Fue arrestado por su participación en la muerte de este hombre y encarcelado en Kinburg Tolbooc, pero más tarde fue puesto en libertad bajo fianza, aunque su reputación siempre quedaría manchada por este episodio. El gobernador local lo animaría a abandonar la zona y cambiar su nombre mientras estaba en libertad bajo fianza. Al salir de Escocia, John Paul comandaría un barco registrado en Londres, la Betsy, un West Indiaman con 22 cañones, con el cual se dedicó al comercio en Tobago por 18 meses. Mas sin embargo, este negocio se vendría abajo al momento que mataría a un miembro de su tripulación con una espada. Este también le disputaba por un salario. Se sintió obligado a huir. Existe una brecha de lo que este hombre haría en los siguientes 18 meses. Algunos de sus biógrafos señalan la posibilidad de que, para escapar de Tobago, decidió convertirse en pirata. Estos rumores de que en este episodio de su vida entrara en la piratería lo seguirían por el resto de su vida, pero se puede pensar que solo son pensamientos infundados por sus detractores. Finalmente reaparecería en Freeport, Virginia, donde dejó atrás su fortuna. También trató de arreglar los asuntos de su hermano, que había muerto en esas tierras, sin dejar una familia inmediata. Se le concedieron tierras en el condado de Frederick, Virginia. Es en esta época que John Paul comenzó a utilizar el apellido de Jones. Se especula de dónde pudo venir este apellido. Algunos dicen que en honor a Willie Jones, quien vivía en Halifax, Carolina del Norte. En su estancia cortejaría a Dorothea Spotswood Danbridge, la futura novia de Patrick Henry. También hizo amistad con el Dr. John K. Reed. Para 1774 sería elegido miembro de la Sociedad Filosófica Americana en Filadelfia. En el verano de 1775 conocería a Joseph Heveks y a otros líderes revolucionarios en Filadelfia. A partir de ese momento convertiría a América en el país de su elección. No pasaría mucho tiempo para que John Paul Jones se uniera a la Marina estadounidense para luchar por la independencia.
En 1775, al comenzar la guerra por la independencia entre Gran Bretaña y sus colonias de Norteamérica, Estados Unidos, apenas contaba con 30 barcos. Contrataron corsarios para que atacaran los buques británicos. Llegaron a ser 500 hombres, quienes operaron desde los puertos del Atlántico como Boston y Baltimore, donde llegaron a capturar cerca de 3000 barcos, y arrasaron con el comercio británico en América. Poco después de establecerse en América del Norte, partió a Filadelfia, con la intención de ofrecer sus servicios a la recién fundada Armada Continental, un antecedente de la Armada de los Estados Unidos. Su potencial habría pasado desapercibido de no ser por el respaldo de Richard Henry Lee, quien conocía sus habilidades. Con la ayuda de los miembros influyentes del Congreso Continental. Jones sería designado el 7 de diciembre de 1775 como primer teniente de la USS Alfred, una fragata de 24 cañones. Zarparía el río Delaware en febrero de 1776, en el que sería el crucero inaugural de la Marina Continental. A bordo de este buque hizo la primera bandera estadounidense, la Gran Union Flag. La intención era que la flota navegara a lo largo de la costa, pero el comodoro S. Hawkins le ordenaría que navegara a las Bahamas. Debido a que Nassau en New Providence había sido atacada, lo mandaron a buscar suministros militares. La flota tendría un encuentro fallido con un paquebote británico en su viaje de regreso. Es entonces que a Jones le asignan la capitanía del balandro USS Providence, comisión que él aceptó. Para el verano de 1776 realizaría varios servicios para la Armada Continental y el Congreso, entre los cuales podemos incluir el transporte de tropas, el movimiento de suministros y la escolta de convoys. En ese tiempo también ayudaría a un bergantín procedente de la Española, que era perseguido por el HMS Cerberus, mismo que iba cargado de suministros militares. En su viaje posterior a Nueva Escocia, el cual duraría 6 semanas, Jones capturó 16 embarcaciones e infligió daños significativos en el asalto a Canso. Después, el comodoro Hawkins le ordenaría liberar a cientos de prisioneros estadounidenses quienes se encontraban obligados a trabajar en las minas de carbón en Nueva Escocia, así como también debía atacar barcos británicos. El 1 de noviembre de 1776 zarparía al frente del Alfred para llevar a cabo dicha misión. Las condiciones invernales impedirían la liberación de los prisioneros, pero lograrían la captura del Melix, un navío que transportaba un suministro vital de ropa de invierno que iba destinada a las tropas del general John Burgoyne en Canadá. Al llegar a Boston el 16 de diciembre de 1776, comenzaría a pelearse con el comodoro Hawkins, con quien ya había acumulado varios desacuerdos. Pensaba que él había obstaculizado su avance al menospreciar sus planes de campaña, lo que provocaría que lo destituyeran como capitán del Alfred y se le diera un cargo menor en el recién construido USS Ranger, el 14 de junio de 1777, el mismo día en que se adoptó la nueva bandera de las barras y las estrellas. Zarparía con rumbo a Francia el 1 de noviembre de 1777, con órdenes de ayudar a la causa estadounidense. Los comisionados en Francia eran Benjamin Franklin, Silas Deane y Arthur Lee, quienes escucharon las recomendaciones estratégicas de Jones. Le prometieron la capitanía del Indian, un nuevo buque que estaba en construcción en los Países Bajos. Desafortunadamente, los ingleses lograron desviar el Indian de los estadounidenses, al ejercer presión para asegurar su venta a Francia. Para este momento, ese país aún no apoyaba la independencia de los Estados Unidos. Jones se quedaría nuevamente sin capitanía, estancado en Boston desde finales de 1776 hasta principios de 1777. Se dice que en ese tiempo es que se desarrollaría su estrecha amistad con Benjamin Franklin, a quien admiraba mucho. Para el 6 de febrero de 1778, Francia firmaría el Tratado de Alianza con América. Es ahí donde reconoce la independencia de la nueva República Estadounidense. 8 días después, Jones, a bordo de su nuevo navío, el Ranger, se convertiría en el primer buque de guerra estadounidense en ser saludado formalmente por los franceses, con 9 cañonazos.
mismos que fueron disparados desde el buque La Mothe Piquet. El 10 de abril, John Paul Jones zarpó de Brest, Francia, hacia las costas occidentales de la Gran Bretaña. David Cordingly señalaría en su documental Bajo la Cubierta que en este año de 1778 Jones zarpó hacia Europa con el fin de atacar barcos ingleses. Su nave, Bonhomme Richard, era un mercante con modificaciones para la guerra, considerado pirata por los británicos pero un héroe para los norteamericanos. Francia apoyó a los estadounidenses en la Guerra de Independencia, razón por la cual Jones operaba desde puertos franceses, ubicados en el Canal de la Mancha, donde capturó mercantes en la costa inglesa noroccidental y en Whitehaven. Tendría algunos éxitos iniciales contra los barcos mercantes ingleses en el mar de Irlanda. El 17 de abril de 1778 convencería a su tripulación de que participara en el asalto a Whitehaven, la ciudad donde había comenzado su carrera marítima. Los vientos contrarios los obligaron a abandonar el intento y a conducirse hacia Irlanda, lo que causó más problemas a los británicos en el camino. El 20 de abril se enteraron por los marineros que habían capturado en el balandro de guerra de la Marina Real, HMS Drake, el cual se encontraba anclado frente a Cardiff Herwoods, Irlanda. Jones tenía la intención de atacar el buque a plena luz del día, pero sus marineros no querían hacer eso, así que el ataque tendría lugar poco después de la medianoche. Pero el oficial responsable de echar el ancla en el barco de Jones, justo al lado del Drake, calculó mal el tiempo. En la oscuridad, se especula que este hombre se encontraba en estado de ebriedad, por lo que tuvieron que cortar el cable del ancla y huir. El viento cambió y volvieron a cruzar el mar de Irlanda para hacer otro intento de asaltar Whitehaven. Jones dirigiría el asalto con 2 botes y 15 hombres. Poco después de la medianoche del 23 de abril de 1778, su intención era la de incendiar y hundir todos los barcos anclados en el puerto de Whitehaven, el cual contaba con entre 200 y 400 embarcaciones de madera y consistía en una flota mercante completa y muchos transportadores de carbón. También esperaban aterrorizar a los habitantes del pueblo al encender varias hogueras, pero el viaje por la costa se ralentizó por el viento cambiante, así como por una fuerte marea baja. Clavaron clavos en los cañones de la ciudad para evitar que estos fueran disparados. Encender fuego resultó algo difícil, ya que las linternas que llevaban en sus botes se quedaron sin queroseno, así que fueron enviados a algunos miembros del grupo a asaltar una taberna en el muelle, pero la tentación de detenerse para tomar una copa rápida provocó un nuevo retraso. Comenzaba a amanecer al momento que estos hombres regresaron. Ese fue el momento en que empezaron con sus ataques incendiarios. Concentraron sus esfuerzos en el barco de carbón Thompson. Tenían la esperanza de que sus llamas se extendieran hacia las demás embarcaciones, todos los cuales se encontraban encallados por la marea baja. Para el anochecer, uno de sus tripulantes se escabulló y alertó a los residentes de una calle del puerto. Se dio la alarma de incendio y una gran cantidad de personas acudieron al muelle. Obligaron a los estadounidenses a retirarse. Extinguieron las llamas con los 2 camiones de bomberos de la ciudad. Las esperanzas de los habitantes de hundir los navíos de Jones a cañonazos se vieron frustrados por la prudente maniobra de que sus cañones fueron calabados. John Paul cruzó el estuario de Sloan desde Whitehaven hasta Escocia, con la esperanza de retener a cambio de un rescate a Dunbar Douglas, el 4º conde de Selkirk, quien vivía en la isla de Santa María, cerca de Kingoldrick, ya que pensó que este hombre podía ser intercambiado por marineros de su propiedad, por lo que su esposa entretuvo a los oficiales y llevó a cabo las negociaciones. Para el pago del rescate lo engañarían al entregarle un saco lleno hasta la mitad con carbón, la otra mitad sería plata de la familia. Este episodio ocasionaría la molestia de la tripulación, ya que quisieron saquear y quemar todo lo que pudieran en esa ciudad. John Paul lograría aplacar al momento que permitió que se apoderaran de un juego de platos de plata, mismos que estaban adornados con el emblema de la familia, algo que logró calmar a los ánimos. Años después, Jones compraría esa misma plata, misma que fue vendida en Francia, la devolvió al conde de Selkirk después de la guerra. En los ataques de Saint Mary's Isle y Whitehaven no se consiguieron los resultados esperados.
Durante toda la incursión la tripulación actuó a manera de corsarios, no como si fueran militares a bordo de un buque de guerra. Jones llevaría a su navío de vuelta por el mar de Irlanda, con la esperanza de hacer otro intento por alcanzar al Drake, mismo que seguía anclado frente a Carrickfergus. Para la última hora de la tarde del 24 de abril entraron en combate. Después del mismo, la tripulación estadounidense capturó a su enemigo, algo que les generó mucho reconocimiento. Después se enterarían que el Drake había atacado a docenas de soldados con la intención de enfrentarse y abordarlos a ellos, por lo que se aseguraron que eso no sucediera. Al capturarlos después de un tiroteo de una hora en la cual murió el capitán de la Armada Británica George Burdon, Jones nombraría al teniente Simpson, su segundo de a bordo, como capitán del Drake, para el viaje de regreso a Brest. Los barcos se separaron en su viaje de regreso, debido a que Jones decidió perseguir otro premio, con lo que tendría un conflicto con Simpson, aunque ambos llegaron a puerto en perfectas condiciones. John Paul solicitaría un juicio marcial a Simpson, lo mantendría detenido en su navío. Sería gracias a la influencia de John Adams, quien aún se encontraba comisionado en Francia, que Simpson lograría ser liberado de la acusación de Jones. Adams parecía creer que Jones esperaba monopolizar la gloria de la misión, especialmente con la intención de detener a Simpson a bordo mientras se celebraba la captura con varios dignatarios europeos importantes. Era un hecho de que la tripulación estaba alineada con su comandante, quien si bien podía haber estado motivado por su orgullo. Seguramente Jones pensaba que sus intenciones eran honorables, y sus acciones eran estratégicamente esenciales para la revolución. Independientemente de cualquier controversia en torno a la misión, no obstante, la captura del Drake sería una de las pocas victorias militares significativas de la Armada Continental durante su movimiento de independencia. Esa victoria convirtió a John Paul Jones en un símbolo importante del espíritu estadounidense y sirvió de inspiración para el establecimiento permanente de la Armada de los Estados Unidos en América, después de conseguida la independencia. En 1779 se da la mayor hazaña del capitán Jones, al momento que capturó el buque de guerra HMS Serapis, a la altura de Flamborough Head, en la costa este. Moira Butterfield diría en su obra Piratas y Traficantes, que Jones perdería su barco, el USS Bourgogne Richard, durante el ataque, dado que este se hundió, pero consiguió que se rindiera la tripulación enemiga. La embarcación sufrió muchos daños. El suceso se llevó a cabo el 14 de agosto, al momento que una vasta flota francesa y española se acercaba a Inglaterra con la intención de invadirla, lo que proporcionó una distracción perfecta para que Jones se dirigiera a Irlanda a la cabeza de un escuadrón de 5 barcos, entre los cuales se encontraban el USS Alliance, el USS Palace, el USS Vengeance y el Sefford, aunque también se hizo acompañar por 2 naves corsarias, el Monseñor y el Granville. Al momento que el escuadrón se encontraba a solo unos días de Groix, el Monsieur se separó de ellos, debido a un desacuerdo entre su capitán y Jones. Varios buques de guerra de la Marina Real fueron enviados hacia Irlanda en busca del mismo John Paul, así que el hombre decidió continuar su expedición alrededor del norte de Escocia, hacia el Mar del Norte. Sus principales problemas serían los mismos que en su expedición anterior. La insubordinación en esta ocasión sería la de Pierre Landais, el capitán del Alliance. Para el 23 de septiembre la escuadra se encontró con un gran convoy mercante frente a la costa de Flamborough Head, East Yorkshire. Una fragata británica, la HMS Serapis, y un buque, la Countess of Scarborough, se colocaron frente al convoy y la escuadra de Jones, lo que permitió que los mercaderes escaparan. Poco después de las 7 de la tarde comenzó la batalla de Flamborough Head. Al reconocer que no podía salir victorioso en esa batalla debido a los cañones de gran alcance que tenían sus enemigos y el viento había amainado, Jones hizo todo lo posible para encerrar junto al Richard y al Serapis, donde muchos afirman que dijo las siguientes palabras: "Todavía no he comenzado a luchar", en respuesta a una demanda de rendición por parte de sus enemigos. Después de una hora comenzó a despejar las cubiertas británicas con sus cañones de cubierta y sus tiradores en los aparejos. El Alliance
pasaría cerca y dispararía una andanada que le causaría gran daño tanto al Richard como al Serapis, mientras que el Countess of Screwwood se trajo al Palace a sotavento de la batalla principal, con lo que comenzó un enfrentamiento por separado. Al momento que el Alliance se acercó a esta contienda, aproximadamente una hora después de que hubiera comenzado, el Countess gravemente dañado se rindió. Con el Bohème Richard en llamas y hundiéndose, uno de los oficiales gritó una rendición, al pensar que su capitán estaba muerto. El comandante británico preguntó si había arriado sus banderas. Se dice que Jones dijo: "Puede que me hunda, pero estaré condenado si arrío". Estas palabras fueron publicadas en algunos periódicos, dado que es lo que varios miembros de su tripulación afirmó haber escuchado decir. Pero el mismo John Paul Jones en sus memorias mencionaría que sus palabras fueron: "Estoy decidido a hacer que arrienen". Los británicos intentarían abordar el Bohème Richard, aunque su intento se vio frustrado, al momento que una granada provocara una explosión sobre una gran cantidad de pólvora en la cubierta inferior de los cañones del Serapis, mientras que el Alliance regresó a la batalla principal, al disparar 2 andanadas. Hicieron un gran daño tanto al Richard como al Serapis, pero la táctica funcionó a tal grado que el Serapis quedó inmovilizado, mientras que el Alliance se mantenía a una distancia fuera de alcance de sus cañones. El capitán Pearson del Serapis aceptó que prolongar la batalla no serviría de nada, por lo que se rindió. La mayor parte de la tripulación de Bohème Richard se trasladó a otros barcos, tras un día y medio de frenéticos esfuerzos por repararlo. Se decidió que no era posible salvar el navío. Dejaron que el Bohème Richard se fuera al fondo del mar. Jones tomó la capitanía del Serapis para el viaje a la isla de Texel, en Holanda, país neutral pero simpatizante con la independencia de los Estados Unidos. Al año siguiente, John Paul Jones sería honrado en Francia por el rey Luis XVI, con el título de Chevalier, al que Jones aceptó, pero quiso que dicho título se utilizara en lo sucesivo, debido a que al momento que el Congreso Continental de 1787 decidió que se acuñara una medalla de oro en conmemoración de su valor y brillantes servicios, esta debía ser entregada al Chevalier John Paul Jones. Luis XVI también le otorgó otra condecoración, la Institution du Mérite Military, así como una espada, pero, así como estos países lo condecoraban, en la Gran Bretaña seguían denigrándolo al tacharlo de pirata ante el resto de las naciones. En junio de 1786, Jones sería designado como comandante del USS América, pero fracasaría al estar al frente de este navío, así que el Congreso decidió pasarle la capitanía a los franceses, como reemplazo del naufragado Le Magnifique, mientras que John Paul tendría que cumplir con una misión en Europa. Esto en 1783. Debía ir a cobrar el dinero que se le debía a sus antiguos marineros, pero dicha misión también expiró, con lo que Jones se quedaría sin perspectivas de empleo. Antes de esto, John Paul sería admitido como miembro de la Sociedad de Cincinnati, en el estado de Pensilvania, al momento que ésta se estableció en 1783. Sería hasta el 23 de abril de 1787 que entró al servicio de la emperatriz Caterina II de Rusia, quien depositó una gran confianza en él. Gracias a ella es que a Jones se le concedió el nombre de súbdito francés Pavel de Jones, en francés Pavel de Jones, o también traducido como Paul de Jones. John Paul manifestaría su intención de conservar la condición de ciudadano y oficial norteamericano, como contraalmirante a bordo del buque Vladimir. Participó en la campaña naval en el estuario Dnieper, un brazo del Mar Negro, en el que desembocan los ríos Bug del Sur y Dnieper, donde fue en contra de los turcos. La flota turca a la que se enfrentó era considerable, constaba de más de 100 buques, mientras que sus barcos estaban mal construidos, tripulados por siervos, ni siquiera estaban bien armados, además de que para comunicarse con ellos debía hacerlo mediante un traductor. Quería utilizar una estrategia defensiva, una formación en V con su flota, colocándola en la desembocadura del río Bok, para canalizar a la armada turca río abajo.
hacia un campo de batalla creado por un fuego cruzado mortal, con el viento en contra. Aún así, hizo que su flota creara esa formación. Arrojó sus anclas y se arrastraron hacia el lugar. La estrategia funcionó y la armada turca fue derrotada. Al ganar la batalla, el buque insignia enemigo estaba atrapado, varado en un banco de arena. Jones ordenó a su tripulación que se acercara y lo capturara. Aunque antes de que esto sucediera, el capitán ruso se detuvo. Echó el ancla y dejó que el primer oficial de otro barco dentro de la flota de Jones, Nasu Segan, se quedara con el premio. Este hombre mandaría cartas a la emperatriz Catalina donde se daba crédito a sí mismo, para evitar que la imagen de John Paul creciera y acumulara poder en la corte. Jones y Nasu Segan rechazaron a las fuerzas otomanas del área, pero debido a los celos del segundo y quizá a la ineptitud de John Paul en la política imperial, pusieron al comandante ruso, el príncipe Grigori Poketin, en contra del primero. Después llamarían al escocés a San Petersburgo, con el supuesto propósito de ser transferido a un puesto en el Mar del Norte. Otros factores pueden haber sido el resentimiento teórico de los oficiales rivales. Algunos de los mismos eran exoficiales navales británicos, mismos que también fueron empleados en Rusia, quienes lo consideraron un renegado y se negaban incluso a hablar con él. El 8 de junio de 1788, John recibiría la Orden de Santa Ana, pero él se fue, molesto el siguiente mes. Llegaría a Varsovia, Polonia, en 1789. Aquí se hizo amigo de Tadeusz Kościuszko, un veterano de la guerra de independencia en los Estados Unidos, quien le aconsejó que abandonara el servicio de la Rusia autocrática y sirviera a otra potencia. Sugirió Suecia. A pesar del respaldo que este hombre le brindara ante los suecos, quienes estaban algo interesados en Jones, al final decidió no reclutarlo. Para este entonces la emperatriz Catalina ya se había enemistado con él, por lo que bloqueó su nombramiento en la marina sueca y danesa. En abril de 1789, John Paul Jones sería acusado de abusar sexualmente de una niña de 10 años, Katerina Estebanova. La mayoría de sus biógrafos son escépticos ante la veracidad de este hecho, al decir que son una invención, intriga o calumnia, al argumentar que sería incriminado a manera de sacarlo del poder, debido a que por todo el éxito que ya tenía al haber derrotado a la armada turca ya no era tan importante para la guerra. Además, su superior inmediato, el príncipe Potemkin, estaba en contra de él por sus éxitos. Se colgaría de su inexperiencia cortesana para acabar con su imagen. Potemkin comenzaría a asignarle misiones imposibles, diseñadas para obligarlo a fracasar, con lo que provocaría que John Paul Jones finalmente lo confrontara, al pensar que Nasu Segan lo manipulaba, algo que seguramente no era verdad. Toda la campaña de desprestigio del príncipe era para sacarlo del poder. Por esto y muchos detalles cambiantes del caso sobre el supuesto abuso sexual, muchos biógrafos creen que esto fue una invención para deshacerse de él. La misma Katerina Estebanova testificaría ante la policía que había sido citada al apartamento de Jones para venderle mantequilla. Al llegar recibió un puñetazo en la cara. Afirmó que fue por un hombre que vestía un uniforme blanco, trenzas doradas y una cinta roja. Después de esto, este hombre la amordazó con un pañuelo blanco, para pasar a comenzar el acto sexual. Un cirujano del regimiento y una partera la examinaron. Encontraron evidencia para corroborar estas agresiones físicas y sexuales. La policía también tuvo testigos. El criado de Jones había escrito que vio a través del ojo de una cerradura, pero este hombre declaró que John Paul llevara una bata, no su uniforme. También está el hecho de que dicha violación fue informada con un día de retraso, razón por la cual el caso no podía continuar, debido a que los códigos legales rusos consideraban que cualquier retraso de este tipo como evidencia de consentimiento, pero Catherine intervino directamente para permitir que los procedimientos legales continuaran. Jones contrató a un abogado
quien pronto abandonó el caso porque el gobierno ruso le ordenó que no se metiera. La historia cambiaría años después, al momento que Stepanova contaba con 12 años. Ella reveló que no vendía mantequilla, sino que era una prostituta conocida, que también se había acostado con el sirviente de Jones. John Paul también admitiría haberle pagado, pero afirmaría rotundamente que no la había tocado y que creía que era mayor de lo que ella se decía. Él mismo escribiría: amo a las mujeres, lo confieso, y los placeres que uno solo obtiene de ese sexo, pero obtener tales cosas por la fuerza es horrible para mí. Pero John Paul Jones también afirmaría que la acusación era completamente falsa, derivada del supuesto deseo de la madre de Catherine, Sofía Foyodorovna, de querer obtener ganancias económicas de un hombre prominente. Involucraría al conde de Segur, el representante francés en la corte rusa, el último amigo de Jones en la capital, quien investigó la acusación y sugirió a Poquetin que era falsa, y que Jones era víctima de un complot del príncipe Carlos para ensuciar la imagen de su amigo. Jones reuniría pruebas, presentaría al padre de Catherine, Stefan Holzkauer, para que testificara en el tribunal que su hija tenía 12 años y su esposa lo había dejado por otro hombre. Para ese momento la mujer vivía en un burdel. Se generaría mucha presión internacional, misma que fue ejercida por los contactos americanos y franceses a través del mismo conde de Segur, quien ejerció una importante influencia suavizante sobre Catalina. Ella consiguió 2 años de permiso en el extranjero, un exilio de facto. Es en este periodo de su vida que John Paul Jones escribió su obra narrativa de la campaña de Limán. En mayo de 1790 llegaría a París. Aún conservaba su puesto de contraalmirante ruso, con una pensión correspondiente que le permitió permanecer retirado, pero ya no pudo hacerse un hueco en la sociedad parisina. En varias ocasiones intentaría reingresar al servicio de la armada rusa, pero sus cartas no serían respondidas. El barón von Grimm, su intermediario, explicaría que su historial de servicio no era excepcional, y los marineros rusos se negaban a seguir bajo su tutela. Esto debido a esa acusación de abuso sexual que había caído en su cabeza. Sus memorias serían publicadas en Edimburgo en esas fechas. Para junio de 1792 sería nombrado cónsul de los Estados Unidos para tratar con el Dey de Argel, la liberación de los cautivos estadounidenses. Antes de que Jones pudiera cumplir con su nombramiento, sería encontrado muerto boca abajo en la cama de su apartamento del tercer piso de París, número 19, Rue de Tournon, el 18 de julio de 1792. Contaba con tan solo 45 años. La causa de su muerte fue nefritis intersticial. Una pequeña procesión de sirvientes, amigos y familiares leales veló su cuerpo y lo llevaría por 4 millas en su funeral. Se sabe que un francés de nombre Pierrot François Semanori había donado más de 460 francos para momificar el cuerpo. Se conservó en alcohol y fue metido en un ataúd de plomo. Fue enterrado en París, en el cementerio de Saint Louis, el cual pertenecía a la familia real francesa. En sus obituarios, la prensa estadounidense olvidó parcialmente sus logros. Solo algunos lo describieron como un héroe de guerra francés. En 1899 los estadounidenses comenzarían a buscar su lápida, pero el registro del lugar donde fue enterrado se había perdido, quemado por la Comuna de París, en el episodio conocido como la Semana Sangrienta. Finalmente sus restos fueron identificados hasta el 7 de abril de 1905 por el embajador de los Estados Unidos en Francia, el general Horace Porter, quien lo había buscado durante 6 años, en los cuales utilizó una copia deficiente del registro de entierro perdido. Su cuerpo sería llevado a los Estados Unidos, a bordo del USS Brooklyn, escoltado por 3 cruceros, uno de ellos el USS Tacoma. Al acercarse a la costa estadounidense, 7 acorazados de la Armada de los Estados Unidos se unieron a la procesión. El 24 de abril de 1906, el ataúd de John Paul Jones fue colocado en Bancroft Hall en la Academia Naval de los Estados Unidos, en Annapolis, Maryland. Esto después de una ceremonia en Dahlgren Hall, presidida por el presidente Theodore Roosevelt.
quien ofreció un discurso al personaje y lo presentó como un ejemplo para los oficiales de la Armada. Para el 26 de enero de 1913, sus restos serían enterrados nuevamente en un sarcófago de bronce y mármol en la capilla de la Academia Naval en Annapolis. En 1999, el cuerpo de Whitehaven le concedió a Jones un indulto honorario por su incursión en la ciudad. Medios de comunicación. Dentro de los medios de comunicación, John Paul Jones ha tenido algunas apariciones. Podemos decir que las primeras fueron en la literatura. James Fenimore Cooper escribiría El piloto, un cuento del mar, donde tenemos como protagonista al Capitán Jones. Esta novela sería publicada en 1823. Alexandre Dumas se inspiraría en esa obra para escribir Le Capitaine Paul o El Capitán Pablo, traducido al español, publicada en 1838. Existe una película donde lo tenemos como protagonista, John Paul Jones, la cual se estrenó en 1959. En ella se incluye una descripción en gran parte ficticia de su vida privada. En 1995 se hizo un documental sobre él, el cual consta de 45 minutos. En conclusión, John Paul Jones fue un oficial naval estadounidense nacido en Escocia, quien sirvió en la Armada Continental durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Se convirtió en marinero a la edad de 13 años y sirvió en la Marina Mercante Británica en muchos barcos esclavistas. Es después de que asesinara a uno de sus subordinados amotinados que decide huir a las 13 colonias británicas, en específico a Virginia. Para evitar ser arrestado, se uniría a la recién inaugurada Armada Continental en 1775. En la lucha por la independencia de Estados Unidos participaría en varios enfrentamientos navales con la Marina Real Británica. Dirigió una campaña naval en el Mar del Norte y luchó contra los buques mercantes británicos y otros objetivos civiles. En su campaña atacaría la ciudad de Whitehaven, ganaría el duelo naval del Canal del Norte y lucharía en la batalla de Flamborough Heath, lo que le valdría una reputación internacional. Al perder su capitanía en 1787, se uniría a la Armada Imperial Rusa, donde ascendió al rango de contraalmirante. Pero después de ser acusado de violar a una niña de 10 años de nombre Katerina Stepanova, se vería obligado a abandonar la Marina rusa. Buscaría refugio en París, país donde finalmente murió a los 45 años de edad. Sería dentro de la masonería donde John Paul Jones se hizo de muchos amigos entre las élites políticas estadounidenses, incluidos John Hancock, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Sin duda alguna, de no haber sido por este militar naval considerado un pirata por parte de los ingleses, que la independencia de las 13 colonias tal vez no se hubiera llevado a cabo en el modo en que lo hizo.
Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias, y con los piratas nacen las leyendas.